Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer una porción de la palabra. El Señor ministró mi vida con esta palabra y sé que va a ministrar su vida porque Dios nos ama. Amén. Porque Dios nos ama. Le damos gracias al Señor y vamos a ir al libro de Miqueas. Vamos a leer al profeta Miqueas capítulo 7 en su versículo 18 y 19. Vamos a compartir esta porción de la palabra que el Señor puso en mi corazón, el cual le doy gracias a Dios porque Dios nos habla a tiempo. ¿Cuántos saben que Dios nos habla a tiempo? Amén. Por el inmenso amor que tiene hacia nosotros. ¿Y ya todo lo tienen? Bendito sea el nombre del Señor. Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 19, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Empieza con una pregunta, ¿verdad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros. Qué hermoso nuestro Dios. Oramos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, papito lindo, por tu bendita y poderosa palabra. Gracias, Señor, Padre amado, porque podemos leer tu palabra y ya podemos sentir de tu presencia, podemos sentir de tus misericordias, mi Dios amado. Gracias por ese inmenso amor que tienes por cada uno, Señor, de nosotros. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, Padre eterno, llenarnos, darnos de tu misericordia bendita, Señor. Padre amado, bendito Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque me permites en esta noche compartir con mis amados hermanos, Señor, de tu palabra, la cual la necesitamos cada día, Señor. En este caminar que tenemos, Señor, para ir a encontrarnos contigo, mi Dios amado. Tu palabra llega, Señor, Padre amado, de una manera poderosa a nuestras vidas para que nosotros podamos estar firmes, Señor, cada día al llamado que tú has hecho a nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Mientras que yo meditaba en esta palabra, le decía al Señor, cuando mi pastora me dio este privilegio de poder compartir la palabra del Señor, y venía a mi mente, le soy muy sincera delante del Señor que estoy aquí en la casa, y yo decía, Señor, ¿cuántos podemos hablar de los milagros que tú haces, que has hecho y lo que sigues haciendo? Pero en la medida cuando uno va a lo íntimo con el Padre sabe el corazón de cada uno de sus hijos. El Padre sabe lo que necesita sus hijos. ¿Cuántos padres de familia sabemos qué es lo que necesitan nuestros hijos? Cuánto más nuestro Padre eterno, amén, sabe cómo realmente caminamos, qué necesitamos realmente, porque el amor de Dios es tan grande. El amor de Dios es tan inmenso que no hay nada ni nadie que pueda compararse a nuestro Dios todopoderoso, amén. Y a la medida que yo leí estos versículos, podía ver y hace una pregunta: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Quién como nuestro Dios, hermano Héctor? ¿Quién como nuestro Dios? No hay nadie como nuestro Dios, que a pesar que de una u otra manera le fallamos a Dios, pero cuando corremos delante de Él, cuando le buscamos al Señor, el Señor nos escucha y nos perdona. Qué privilegio más hermoso que tenemos. Amén. Qué lindo que tenemos un Padre realmente que derrama su misericordia y no mira realmente el pecado, sino nos ve a nosotros y nos perdona y nos da una nueva oportunidad. Bendito el nombre de Jesús. Yo le puse por tema: corre al Dios de misericordia. ¿Cuánto queremos correr a ese Dios de misericordia? Aleluya, es un Dios que se derrama en misericordia porque Él es misericordioso.
Y al leer esta porción de la palabra nos dice el profeta Miqueas que no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. ¿Cuánto nos enojamos y se sigue el enojo por varios días, tal vez por semanas? Pero en nuestro Señor dice que no retiene su enojo, sino Él se deleita en misericordia. En una ocasión nuestro Señor nos dijo también que nos podemos enojar, pero no airarnos, no dejar que el enojo sobrepase nuestra cabeza. Nosotros necesitamos, amados hermanos, reaccionar, frenar. Wow, ¿qué estoy haciendo? Me estoy enojando. ¿Por qué me estoy enojando? ¿A quién estoy afectando? ¿Qué es lo que hago con este enojo? ¿En cómo me enferma este enojo? ¿O cuántos no se enojan aquí? Yo creo que de una manera u otra, en un determinado tiempo, en un determinado momento de nuestra vida nos enojamos por cualquier cosita. A veces algunos somos mucho más fácil como un fosforito, no sé cómo conocen ustedes, que se toca y una chispa y se prende rapidito. ¿Sí saben que son fosforitos, verdad? No sé cómo lo llaman en Guatemala. ¿Cómo lo llaman en Guatemala? ¿También fósforo? Fósforo, ¿verdad? Y una tocadita y chispa, y otros hasta llamarada botan y se queda ese fuego durante todo el día. Y cuando eso sucede, corre un peligro, pero peligro. ¿Sí o no? Cuando hay un fuego que se prende y se extiende y a veces no hay quien lo pueda apagar. Pero cuán grande es la misericordia de Dios, que cuando llega a nuestras vidas, todo enojo se va, toda ira se va, toda contienda se va, todo pleito se va, porque el amor de Dios borra todo eso en nuestras vidas. Ese es nuestro amado Dios. Pero aquí el profeta nos dice que Dios como tú que perdona. En otra versión dice que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía. Yo buscaba y decía, ¿qué es iniquidad? Es un concepto que se refiere a la maldad, el pecado y la culpa que se obtiene por ello. Un ejemplo le puedo dar el pecado de David, que al acostarse con Jezabel, con Betsabé, y luego ordenar la muerte de su marido. Esto es un ejemplo de cómo la iniquidad se profundiza y corrompe hasta apoderarse de la vida de una persona. La iniquidad, hermanos, es algo que nos puede apartar completamente del amor de Dios. Nos puede apartar del Señor. La misericordia de Dios está ahí, porque más adelante vamos a ver cómo la palabra nos dice que a pesar de lo que David hizo, lo que él cometió, pero la diferencia bien grande es que él se arrepintió de lo que hizo. Y el Señor nos llama, amados hermanos, que cuando nosotros realmente cuando cometemos algún pecado, alguna maldad o algo que sabemos que está en contra del Señor, en contra del mandamiento de Dios, en contra de las ordenanzas de nuestro Señor, nosotros tenemos que arrepentirnos para alcanzar la misericordia de Dios. Porque si no nos arrepentimos, vamos a obtener las consecuencias, lo mismo que pasó David. Pero el Señor nos llama en esta hora y nos hace ver realmente si en algo le hemos fallado al Señor. Tenemos a un Jesucristo que está intercediendo por usted y por mí delante del Padre. Y nosotros tenemos que realmente, con el conocimiento de la palabra, sabiendo que tenemos a un Dios de misericordia, podemos ir y pedirle perdón al Dios que sí nos perdona, al Dios que no nos señala, sino que nos perdona y nos da otra oportunidad de vida. Qué grande es nuestro Dios. Y sigue diciendo, y pasa por alto la rebeldía del remanente. La rebeldía es el acto de rechazar la autoridad, especialmente la de Dios, lo que se manifiesta como desobediencia, oposición o desafío. ¿Cuántos a veces sabemos que nos portamos con rebeldía? Y usted me dirá a mí, hermana, ¿de qué está hablando? Yo no me rebelo ante Dios. Yo sé quién es Dios. Pero le honramos en obedecer su palabra.
le honramos a Dios obedeciendo o nos rebelamos a lo que Dios nos manda hacer y no lo hacemos. Una bien facilito: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Lo hacemos o nos rebelamos a veces, y a veces la palabra suena fuerte, rebelarse, pero el que no lo haga simplemente se está rebelando ante la palabra del Señor, porque ese mandato es para toda la iglesia. La misericordia es la compasión, el perdón, la bondad fiel del que Dios tiene con la humanidad. ¿Cuántos de nosotros ya hemos experimentado la misericordia de Dios en nuestras vidas? Yo creo que el día cuando conocimos a Cristo, pudimos experimentar esa misericordia, ese amor de Dios en nuestras vidas, que no merecíamos nada, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero por amor a usted y a mí, Dios se acercó y envió a su Hijo unigénito. Ese amor, esa misericordia, esa gracia, esa compasión que Dios derramó sobre nuestras vidas, que hizo que cambiara nuestro rumbo de donde caminábamos, nos cambió realmente a mirar al único autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. El amor de Dios, la misericordia de Dios. Qué hermoso es tener la misericordia de Dios. Cuando cantamos hace un momento, es que, amados hermanos, todos tenemos que cantar con entendimiento. Tenemos que tener ese entendimiento que nuestro Dios es poderoso, que nuestro Dios es lleno de misericordia, que Él se deleite en misericordia, dice su palabra. Bendito el nombre de Jesús. Y si nosotros vamos al contexto, amado hermano, de este pasaje, podemos ver cómo el profeta Miqueas, él empieza confesando el pecado del pueblo. Un pueblo realmente que se había desviado, un pueblo realmente que estaba deshonrando al Señor. Y el profeta Miqueas, él confiesa el pecado del pueblo y reconoce que el pecado les ha dejado empobrecidos. Y describe específicamente que sus pecados les habían llevado en una posición muy difícil debido al crecimiento del pecado en ellos. Les había dejado empobrecidos. Es que el pecado realmente, como la misma palabra nos dice en Romanos, que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. No nos va a llevar a obtener nada bueno con el pecado. Y a veces cuando escuchamos la palabra pecado, nos ponemos como que no, eso yo no lo hago. Creemos que el pecado es solamente el adulterio, solamente la fornicación, o matar a alguien, o robar algo. No solamente eso es pecado. El que el niño deshonre a sus padres, ya es un pecado. De que el joven quiere esconderse del padre y mentirle a sus padres, eso es pecado, ¿sí o no? De que los adultos mintamos a Dios, es pecado, ¿sí o no? De Dios nadie se puede burlar. De nosotros los padres, nuestros hijos se pueden burlar, pero allá ellos que ya saben hacer lo bueno y no lo hacen, les es contado por pecado. Y podemos ver al profeta Miqueas cómo él empieza a decirles, y también le dice que debido al creciente pecado y al egoísmo, que las relaciones personales, dice que habían sido afectadas tanto que ya no tenían confianza el uno del otro, no se tenían respeto, incluyendo en las familias. Mire cómo estaba la condición del pueblo de Israel. Cosa que tal vez si miramos en un espejo hoy en día, muchos pasan por esa situación. Si vamos al versículo 6, un ratito más atrás, mire lo que dice en el mismo capítulo. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo, dice Miqueas, ¿cuánto podemos pararnos como el profeta Miqueas? Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. ¿Cuánto podemos mirar a nuestro Dios de nuestra salvación? Aquel que se digna en inclinar su oído para escucharnos. A Él tenemos que clamar, a Él tenemos que buscar, a Él tenemos que buscar el rostro
pueblo de Israel estaba pasando. Hoy en día hay muchas familias afectadas, problemas, pleitos, iras, contiendas, divorcios, malas palabras, deshonestas, y eso vamos a hablar más adelante, cosas que ya no debemos de estar practicando. El pueblo estaba pasando en esta condición. Es por eso que el profeta Miqueas dijo: mas yo a Jehová miraré. Cuánto nos hemos determinado mirar al Dios de nuestra salvación, del cual, como dijo el salmista David, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro vino de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Dios todopoderoso, al Dios que no conoce imposible. Tal vez para usted y para mí es imposible el problema que tenemos de obtener una solución, pero para mi Dios no hay nada imposible. Aleluya. Para mi Dios no hay nada imposible. Aleluya. Ese es el Dios que predicamos. A un Dios que obró en el tiempo cuando estuvo con el pueblo de Israel. Es el mismo que obra hoy en día. Es el mismo que cambia el corazón del hombre que tenía un corazón de piedra a un corazón de carne. Ese es el mismo Dios vigente que está hoy en esta noche, al cual le alabamos, le glorificamos y le honramos. Bendito el nombre del Señor. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. Aleluya. Es que es esto lo que tenemos que estar constantemente. Esperar en el Señor. Confiar en Dios, confiar en el Dios de nuestra salvación. Aleluya. Podemos ver cómo este profeta empieza a dar confianza a las personas, empieza a motivarles que puedan voltear su rostro y mirar a Jehová. Hoy yo te digo, amado hermano, y te motivo, amado hermano, que voltees tu rostro al cielo, voltea tu rostro y clama al Señor, porque el Señor cumple su palabra, porque su palabra dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas que no conoces. Porque sin Dios no podemos hacer nada. Pero más si buscamos el rostro del Señor, si buscamos nuestra mirada, amado hermano, amada hermana, al Señor de nuestra salvación, Él puede cambiar las cosas. Con nuestras manos no podemos, muchas veces las derribamos. Pero si confiamos en Dios y dejamos que Él trabaje con nosotros, Él sí lo puede hacer. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Miqueas glorifica a Dios. Miqueas glorifica a Dios por el perdón tan grande que Él hizo con la humanidad, que hizo con el pueblo de Israel. Él le glorifica al Señor. Y cada vez cuando el Señor hace algo bueno, realmente, siempre, porque siempre el Señor en su palabra dice que Él tiene pensamientos de bien y de paz y no de calamidad para sus hijos. Y le damos gracias al Señor. Así como Miqueas empezó a motivar al pueblo a que realmente volvieran sus miradas al Señor. En esta noche yo les digo, amado hermano, no nos carguemos con cargas realmente que humanamente no podemos soportarla. Busquemos el rostro del Señor y vamos a ver cómo el Señor realmente va a responder a favor de sus hijos, porque Él ama a sus hijos y Él conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Aleluya. En el verso 18 dice: Él volverá a tener misericordia de... Esto no es que solamente una vez tuvo misericordia y ya. La palabra dice que Él volverá. Futuro, volverá. Le fallamos hoy, su misericordia se derrama sobre nosotros. Porque Él nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Mas dice que cuando te acercas a Él humildemente, reconociendo tu error, el Señor te levanta, el Señor te escucha, el Señor tiende su mano y te levanta y te ayuda. Nunca deja a su hijo avergonzado ni tirado en el suelo, porque Él conoce el corazón de sus hijos. Bendito el nombre del Señor. Este es nuestro Dios vivo y real, fiel y verdadero, a quien predicamos en esta noche. Un Dios todopoderoso que te recuerda en esta noche que Él tiene misericordia. ¿Cuánto necesitamos la misericordia del Señor? Yo necesito la misericordia de Dios cada día de mi vida. Es que no podemos vivir sin la misericordia del Señor. No la podemos, amado hermano. No se crea el superhéroe, el Superman. No.
necesitamos del amor y la misericordia, la compasión de Dios todos los días de nuestra vida. Si no, fíjese cómo le contesta a la esposa o al esposo. ¿Será que le contestamos con amor, con compasión, con sabiduría? ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos? ¿Con amor, con respeto? ¿Cómo honramos, cómo hablamos a nuestros padres? Bendito el nombre del Señor. Salmos 86, capítulo 5, 86, versículos 5 y 7. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. Qué hermoso es saber que Dios es bueno y perdonador. Muchas veces, amados hermanos, nosotros escuchamos nada más lo que dice, pero cuando vamos a la palabra y realmente lo leemos como lo estamos viendo, mire, el Señor nos da un entendimiento de la palabra, nos hace entender, nos hace ver, nos hace conocer cómo realmente es nuestro Dios. Y no solamente lo vamos a obtener en conocimiento, sino nosotros mismos vamos a experimentar cada día ese amor de Dios, ese perdón de Dios. Vamos a experimentar cuán bueno es nuestro Dios. Qué hermoso. En el verso 15 de ese mismo Salmo, mire lo que dice la palabra del Señor. Mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. ¿Cuánto le podemos decir eso al Señor? Aleluya. Mas tú, Señor Dios misericordioso, dice clemente y lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mira, amado hermano, ¿a dónde más queremos ir? ¿A dónde más queremos encontrar misericordia si solamente en Él lo podemos hallar? Bendito el nombre del Señor. Isaías capítulo 43, en su verso 25 dice el Señor: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de ¿qué? De mí mismo, y no me acordaré de tus. ¿Y por qué nos andamos recordando cada rato lo que hicimos ayer? Ni él la palabra dice, y no me acordaré de tus pecados. El único que te hace recordar los pecados que hiciste anteriormente es aquel que te acusa, el enemigo. Y hace y quiere que tropieces y vuelvas con lo mismo y vuelvas con lo mismo. Pero más Dios te dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Mire el amor de Dios. Él nos quita los pecados, Él borra el pecado. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que perdonó todas nuestras iniquidades y se llevó toda nuestra maldición, toda nuestra maldad que estaba sobre nosotros, se la llevó Él en la cruz del Calvario, por amor a usted y a mí. ¿Cuánto le damos palmas al Señor en esta hora? Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Isaías 44, 22, mire lo que dice la palabra del Señor. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Aleluya. ¿Cuánto le damos gracias a Dios porque Él nos redimió? Aleluya. Cantábamos hace un momento, somos redimidos. O cantamos por cantar nomás como un lorito. Somos redimidos por Él. Él nos redimió, Él nos perdonó, Él nos salvó. Mire, qué hermoso es conocer la palabra del Señor, aleluya. Y en este tiempo, amado hermano, hay muchos corazones con falta de perdón. Muchos quieren perdonar, pero no pueden porque traen raíces de amargura en sus corazones. Pero Dios quiere sanar tu corazón en esta noche, en este día. Si tú dejas realmente que Él te ministre. Dice su palabra que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Y por qué estar andando realmente con ese dolor en nuestro corazón?
Ha habido personas realmente que a veces cargan realmente un enojo o por algo que le han hecho en el pasado y cargan esa amargura en sus corazones. Y hay que tener cuidado, amado hermano, no vaya a ser que caigamos de la gracia de Dios por estar cargando esa amargura en nuestro corazón. Que muchas veces decimos te perdono de labios para afuera, pero en el corazón sigue habiendo odio, rencor, enojo, iras, amarguras realmente. Y Dios quiere realmente en su grande misericordia, realmente quiere limpiarnos, cambiarnos. Porque la palabra de Dios nos dice que en 2 de Corintios capítulo 5, 17 nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Qué hermoso es cuando Cristo llegó a nuestras vidas. Un cambio total. Porque cuando pudimos experimentar el amor de Cristo, ya no tenemos que estar viviendo como nuestra vana manera de vivir. Tenemos que ir cambiando cada día, pero el secreto está en permanecer en Cristo. Permanecer en Él para que nosotros podamos realmente experimentar cada día de esta misericordia de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Que al estar en Cristo la persona experimenta una transformación completa. Y esto es, amado hermano, en nuestro diario caminar. Vamos a ir experimentando día tras día de ese amor del Señor. Vamos a ir experimentando los cambios realmente en nuestra vida. Y eso es hermoso porque solamente en Cristo lo podemos lograr. No en nuestra carne. Nuestra carne se deleita tal vez de muchas cosas que no le agradan a Dios, pero si caminamos en el Espíritu, si caminamos en Cristo, si estamos orando, leyendo la palabra, si estamos cada día buscando el rostro del Señor, el Señor se complace en misericordia en nuestras vidas y nos perdona y nos ayuda a cambiar nuestra manera de vivir. Aleluya, bendito el nombre del Señor. En Isaías capítulo 55, 6 y 7, mire lo que dice la palabra del Señor. Aquí podemos ver, amado hermano, en 55, 6 y 7. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahí podemos ver la misericordia de Dios. Cuando uno llega al arrepentimiento, el hombre realmente deja de actuar con maldad. Busca de Dios. Hay un arrepentimiento realmente y va buscando realmente cada día del Señor. En Hechos capítulo 3, 19, mire, ahí qué es lo que nos dice el apóstol Pedro. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces hay un accionar de nosotros. Queremos un tiempo de refrigerio. Necesitamos el perdón del Señor. Mayormente aquí está hablando para un nuevo nacimiento, aquel que no tiene a Jesucristo. Yo le pregunto hoy en día, en esta noche, ¿cuántos pueden levantar sus manos con convicción que son de Cristo? Gloria al Señor. Porque Él nos ha salvado. Porque hemos reconocido que Él es nuestro Salvador. Amén. Y aquí el apóstol Pedro habla y le dice: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Hay un accionar. Tenemos que arrepentirnos. Y nosotros que ya tenemos a Cristo, le fallamos muchas veces. Tenemos que arrepentirnos de lo que hacemos. Y esto no es que me da un remordimiento y nada más y lloro por un momento y listo y lo dejo ahí. No, el arrepentimiento es que te arrepientes y no lo vuelves a hacer más. Y cuando nos mantenemos en Cristo Jesús, el Señor nos ayuda a que nosotros podamos cambiar completamente. Amén. Efesios capítulo 4, del versículo 22 al 32. Que voy a leer aquí en la Biblia. Efesios, si no, hermano, ¿lo tiene? 22. Cuanto a la pasada manera de vivir, que dice: despojados del viejo hombre que está viciado
conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, mire, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Claro o no claro? Que Dios nos ayude. Si todavía estamos con palabritas sucias en nuestra boca, que Dios nos ayude, porque hay muchos que nos escuchan. Y cuidado, la palabra nos habla bien claro. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Amado hermano, hay muchos que nos escuchan, como dice la palabra, para el día, realmente, porque hay muchos que nos escuchan, nos están oyendo. Yo hablaba justamente con los diáconos y tenemos que cuidar nuestro testimonio. ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que debemos de hablar? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Nos habla de sobre despojarnos de ese viejo hombre, como le decía, vestirnos cada día realmente del nuevo, creado según Dios en la justicia. Nosotros no podemos ver muchas ordenanzas, amados hermanos, de nuestro Señor Jesucristo en la palabra de Dios, pero la pregunta es, ¿será que la estamos cumpliendo realmente? ¿Será realmente que estamos compartiendo con el hambriento? ¿Será realmente que estamos nosotros amando al prójimo como el Señor nos lo manda? ¿Será que el Señor en su palabra, si podemos leer en Mateo capítulo 5, usted puede leer en la casa, ahí podemos ver muchas ordenanzas de Jesucristo para la iglesia? Que ni siquiera debemos de llamarle a nuestro hermano necio, ni fatuo. Hay tantas ordenanzas en la palabra del Señor. Y muchas veces cuando la persona se llega a irar, dice palabras, pero mire, déjenme decirle, cuando las palabras salen de la boca, ya salieron, ya hirieron, ya lastimaron. Y eso duele más porque se queda marcado. Y ahí tiene que haber un proceso después para que pueda sanar ese corazón. Porque recuerde, así como sale la palabra, el enemigo la escucha. Y el enemigo empieza a usar esa arma para poder, mira, mandarte dardos a tu mente, para tratar de meterte cosas que no quieras hacer. Mira cómo te tratan, tú también ódiale, tú también respóndele. Mira cómo actúa contigo. Es que el enemigo es astuto. Recuerde que él vino para matar, para robar, para destruir. Pues nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, cómo lastimamos. ¿Será que tal vez cuando viene alguien y nos enojamos y decimos cosas que no debemos decir de los siervos del Señor? Cuidado, amado hermano, cuidado, cuidado. Por favor, tengamos cuidado cuando nos referimos a nuestros hermanos. Como hijos de Dios, tenemos que honrar a Jesucristo. Si somos de Cristo, tenemos que honrar a Cristo, honrar en su palabra. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Respetándonos los unos con los otros, obedeciendo sus mandatos del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice, sin estar hablando malas palabras, sin mentir. ¿Será que estamos cumpliendo realmente las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo? Esta es una pregunta que yo me hago, y si usted desea hacerla, hágasela. Pero recuerde que Dios conoce nuestro caminar. Aún la palabra no sale de nuestra boca, pero el Señor ya la conoce. Alabado sea el nombre de Jesús. Muchas veces, amados hermanos, hablando de las ordenanzas que quedaron estipuladas en su palabra, que es de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y muchas veces es lo último tal vez que se hace. O primero el trabajo, segundo el trabajo y después buscamos de Dios. Otro de los mandamientos del Señor, el diezmo.
Y muchas veces lo tomamos como que eso fue para el tiempo en el Antiguo Testamento. Déjeme decirle, el Señor dijo: probadme en esto ahora y verá cómo Él abre la ventana de los cielos. No dejemos realmente, mira, amado hermano, el pueblo, cuando nosotros dejamos realmente de obedecer a Dios en el diezmo, el que se cierra las puertas somos nosotros mismos, porque Dios nos quiere bendecir. Y esta es una ordenanza que dejó el Señor, que podamos diezmar. Y muchas veces, amado hermano, las personas se cierran las puertas, como les digo, cuando uno no diezma como tiene que ser. Y esto habló a mi vida porque hace unos años atrás hubo una persona que me hizo ver, me hizo entender realmente cuán poderosa es la palabra de Dios cuando habla de los diezmos. Porque yo era de las personas que decía: ¿para qué voy a dar si yo miraba cómo actuaban, cómo vivían? Pero cuando vino esta revelación a mi vida, la pude atesorar en mi vida y puedo ver y testificar para la gloria y la honra de mi Padre, que nunca me ha dejado desamparada. Porque Dios es fiel. Dios es fiel y Dios cumple su palabra. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Otra de las ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo nos deja, la cena del Señor. ¿Será que estamos obedeciéndole o nos estamos rebelando? Y muchas veces lo tomamos como algo sencillo simplemente, y no nos sentimos dignos de tomar la cena del Señor, cuando el precio la pagó Jesucristo. Él dio su vida por usted y por mí. Jesucristo dijo: haced esto en memoria de mí. Es una ordenanza que Jesucristo nos dejó. Y muchas veces, amado hermano, cuando tenemos en el corazón tal vez tristeza, dolor, o tal vez porque algo ocasionó que no me pueda acercar delante de Dios, o tal vez algo que, como les dije, que hay falta de perdón en su corazón, o tal vez porque se conoce cómo está caminando. Yo no sé qué es lo que te separa de no cumplir el mandamiento del Señor, de las ordenanzas del Señor, de ir a tomar la cena con el Señor. El Señor Jesucristo dijo que realmente Él está ahí a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Cuando nosotros nos acercamos delante del Señor y le pedimos perdón, amado hermano, por cualquier cosa que le hayamos fallado, el Señor se complace en perdonarnos, porque Él es un Señor de misericordia, de compasión y de amor. No se sienta, no pierda este privilegio, amado hermano. Y valga la redundancia, mañana tenemos Santa Cena. Cenemos con el Señor, pongámonos a cuenta con el Señor. Es que, mira, hermano, cuando nosotros vamos a tomar la cena del Señor, tenemos que realmente buscar a Dios, y es el Espíritu Santo que va redarguyéndonos en algo que a veces cometemos o decimos palabras que no debemos de decir. El Espíritu Santo va trabajando en nuestra vida y nosotros tenemos que estar atentos al Espíritu Santo, escuchar al Espíritu Santo. Él nos consuela, Él nos hace sentir realmente el perdón de Dios en nuestras vidas, y nos ponemos a cuenta con el Señor, y el Señor nos perdona. Y cuando el Señor nos perdona, amado hermano, podemos acercarnos tranquilamente delante del Señor y podemos cenar con Él, porque eso es lo que el Señor quiere con nosotros. La última fecha que Él estuvo con sus discípulos, la última cena del Señor, Él dio unas instrucciones y dijo que Él volvería a tomarlo después en el reino de Dios, juntamente con nosotros. ¿Cuántos queremos tomar la cena del Señor con Él? Tenemos que prepararnos aquí en la tierra, hacer lo que el Señor nos ha dejado hacer. Así que cuando aquí se anuncia la cena del Señor, amado hermano, pongámonos a cuenta con el Señor, que nada nos separe de ese privilegio tan hermoso. Ya Cristo dio su vida por nosotros, amén, Él lo dio. Entonces tenemos que acercarnos, no tengamos realmente tal vez, no sé, tal vez miedo, no sé qué es lo que tiene para no acercarse. Yo le invito, amado hermano, es algo hermoso realmente estar delante del Espíritu Santo, que nos empieza a ministrar nuestras vidas y podemos sentir esa paz, ese consuelo en nuestro corazón, y nos acercamos delante del Señor realmente arrepentidos de algo que hayamos hecho.
O tal vez hay una herida en su corazón que alguien le hizo y realmente usted lo carga por años, pero cuando deja que el Espíritu Santo le ministre, esa herida, ese dolor se va y el Señor pone paz, consuelo en su corazón. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Le damos toda la gloria y toda la honra al Señor. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, yo les invito a que participemos de la cena del Señor. Amén. Bendito Dios. En Mateo capítulo 18, 21, mire lo que dice la palabra del Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Le pregunta Pedro. Y Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Si alguien te falló, perdona. Si alguien te falló, perdona. Y el Señor dice 70 veces 7. Imagínense en el día 70 veces 7. ¿Cuánto, hermano Raúl? 490 veces. Perdona, perdona, perdonemos, perdonemos. Practiquemos esto, no del labio para afuera, sino practiquemos de corazón. Perdonemos a aquel que nos ofende. Porque si no, cuando estamos en el Padre Nuestro, ¿cómo nos quedamos? ¡Ay! Perdónanos como yo perdono al que me perdona. Hay que perdonar, porque Cristo nos perdonó todas nuestras iniquidades. Alabado sea el nombre de Jesús. Y así sucesivamente podemos estar mirando. Entonces Miqueas le recuerda al pueblo del poderoso de Dios que tenían, que no había otro Dios como nuestro Dios, que Dios se complace en misericordia y que hoy Dios nos recuerda por medio de su palabra que su misericordia sigue vigente para sus hijos, para todo aquel que cree en Él. Amén. Así también como al rey David, al moverse en misericordia, mandó a llamar a Mefiboset. ¿Recuerdan? Mandó a llamar a Mefiboset para que se siente en la mesa. Así mismo el Señor te manda a llamar en esta noche, porque Él quiere que tengas un lugar en su mesa. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ya voy a terminar. Miqueas capítulo 7, 19. Volvemos y lo leemos. Dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué hermoso es el Dios que tenemos. Un Dios lleno de misericordia. Un Dios realmente que Él solamente espera que nos acerquemos a Él, que corramos a Él y Él nos escuchará, Él nos perdonará, porque nuestro Dios es bueno. Tito capítulo 2 versículo 14, mire lo que dice la palabra del Señor. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Isaías 38, 17, y con eso termino. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Qué hermoso nuestro Dios. Todos nuestros pecados se las llevó Él en la cruz del Calvario. Póngase de pie en esta noche. La misericordia de Dios es tan grande. No hay nada ni nadie que pueda compararse a tener una misericordia como nuestro Dios Todopoderoso. Al quien nosotros servimos es un Dios que se complace y se deleita en misericordia. No importa cuál es la condición que usted esté pasando en este momento. Yo no sé qué dolor carga en su corazón. El Señor ponía esto en mi corazón. Y cuando yo oraba, le pedía al Espíritu Santo que tocara el corazón de sus hijos. Y vuelvo y le repito, amado hermano, esto no es para señalar a uno ni a otro, sino para correr a los brazos del Padre de misericordia. Un Padre que nos habla en esta noche. Un Padre que nos ama. Un Padre que te espera con sus brazos abiertos para que puedas correr delante de Él
y empezar a hablar y decirle qué es lo que te aflige, qué es lo que te duele, qué es lo que ha hecho que te ha separado tal vez de los caminos del Señor. Pero el Señor te dice en esta noche: hijo mío, hija mía, aquí estoy. Ven a mí. Ven a los brazos del Señor en esta noche. Corre al Dios de misericordia. Mientras los hermanos empiezan a ministrar, si usted quiere venir al altar, el altar está abierto y quiere correr al Dios de misericordia. Tal vez has estado tocando muchas puertas. Tal vez muchas puertas se te han cerrado y te has sentido con enojo, con dolor, tal vez despreciado, tal vez te has sentido olvidado. Tal vez has dicho: ya no puedo más con esto. Pero el Señor te dice: aquí estoy, hija mía, hijo mío. Yo no me he olvidado de ti. Yo estoy aquí, te dice el Señor en esta hora. Yo estoy aquí, te dice el Señor en esta noche. Yo no me he olvidado de ti, siempre he estado contigo. Siempre he estado aquí para ti, te dice el Señor.